Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder compartir con tantas personas alrededor del mundo estos programas que aclaran dudas, que pueden hacer que las personas, Señor, tomen decisiones para vida eterna. Pero pedimos que sea tu Espíritu quien toque cada palabra que se diga aquí. Que sea tu Espíritu quien toque a cada persona que va a estar escuchando. Que sea tu Espíritu, Señor, quien abra el entendimiento, tanto de nosotros que hablaremos desde aquí, como quienes estarán presenciando este programa. Oh Señor, prepáranos para la vida eterna. Prepáranos para disfrutar de la salvación que tú nos regalas en esta tierra, pero sobre todo, prepararnos para la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos. Amén, Señor. Amén. Bueno, pastor, tenemos una pregunta muy importante y es esta. ¿Es indispensable el bautismo para ser salvos? Y debemos incluir allí cómo se debe bautizar una persona. Correcto. Cuándo se debe bautizar. Okay. El significado del bautismo. Perfecto. Y la importancia de tomar ese paso. Okay. Así que vamos a comenzar hablando del cuándo. ¿Cuándo se debe bautizar una persona? Muy bien, la Biblia dice en Marcos 16:16. Podemos buscar el texto para que también todos los que nos ven en pantalla puedan buscarlo. Marcos 16:16. El Señor habla precisamente de que hay un requisito previo para que se pueda definir ese cuándo. Y dice el Señor en su palabra, pastor, si lo tiene, adelante. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy bien, aquí primero ya está diciendo que el creer y el bautismo son dos aspectos básicos para ser salvo. ¿Cuándo una persona debe bautizarse? Cuando cree. Muy importante. Yo fui bautizado cuando era un bebé. Tenía 3 meses de nacido. Y mis padres, según la tradición familiar, pues me llevaron para ser bautizado. Obviamente, pues no tengo recuerdos de eso, excepto la fotografía que mis padres me muestran del bautismo. Pero yo me pregunto, ¿yo creía cuando era un bebé? Cuando tengo que predicar en muchos lugares y debo tocar el tema del bautismo, hay una ilustración que uso a menudo. Y es que si en la audiencia hay alguien que tenga un bebé, le pido que me lo traiga a la plataforma, recordando aquel momento cuando yo fui bautizado. Y muchas veces me traen bebés, a veces de 3 meses, a veces de 8, a veces de 1 año, de año y medio. Y cuando tengo el bebé en mis brazos, le pregunto al bebé, ¿crees que Jesucristo es tu Salvador? ¿Qué cree que me responde el bebé, pastor? Te da una sonrisa. No puede responderme el bebé. Le pregunto, ¿crees que todos tus pecados serán perdonados en el momento de tu bautismo? El bebé no responde. Lo mismo pasó cuando me bautizaron a los 3 meses. Yo no tenía uso de razón, no podía creer. Entonces, ¿cuándo una persona debe ser bautizada? Cuando cree. Y para creer necesita por lo menos tener uso de razón. La psicología moderna ha establecido que el uso de razón se da a partir de los 7 años. Pueden ser de los 7, 8, allí en adelante. Eso depende de cada niño, depende de su capacidad mental, de su intelecto, etc. Pero antes de eso, ningún niño debiera ser bautizado. Y es más, vemos el ejemplo de Jesús. Jesús fue bautizado cuando tenía 30 años de edad. Sin embargo, el apóstol Juan, que para esa edad tenía quizás unos 17 años, pues ya era bautizado. Lo había bautizado Juan el Bautista. Con esto estoy diciendo que lo más importante para tomar la decisión de ser bautizado es que se necesita creer en la palabra de Dios, creer en sus verdades y estar listo para la salvación. El concilio de Nicea en el año 1311 se reunió y aprobó que el bautismo de bebés era igualmente válido que el bautismo de las personas mayores. Pero antes de eso no se estaban bautizando personas mayores. Así que si una persona cree y se bautiza, dice la Biblia, será salvo. No sé si con eso respondemos a primera parte, pastor. Yo creo que sí, y podemos agregar Hechos 2 y el versículo 38. Sí. Ajá. Hechos 2, 38, donde nos da otra característica de lo que hay que hacer antes de bautizarse. ¿Qué dice allí? Claro, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento es indispensable.
Un bebé no se puede arrepentir. Así no se puede arrepentir. No ha llegado a la edad de la razón, tampoco ha llegado a la edad donde es responsable por sus acciones. No sabe si lo que hace es bueno o lo que hace es malo. Son los padres los que lo deben direccionar. Así que por esa razón no existe ningún fundamento bíblico ni teológico para sustentar el hecho de que un bebé pueda ser bautizado. No hay ni un solo caso en la Biblia Ni un solo. de un bebé que fue bautizado. No, señor, no tenemos ni un solo caso. Y como nos guiamos por la Biblia, Así es. entonces tiene que ser cuando la persona ha llegado a la edad de la razón, donde puede usar su libre albedrío para arrepentirse, confesar su pecado, creer en Jesús y entonces bautizarse. Estamos de acuerdo, pastor. Esos son los pasos. Ahora, otro punto que tenemos que cubrir es el modo de bautizar. Porque la misma iglesia que dice que se pueden bautizar infantes, bautiza con un método que no menciona la Escritura. Correcto, que es el método por aspersión. Y como usted lo dice, la Escritura no lo menciona. De paso, a ver, permítame, yo tengo aquí, si no estoy mal, un texto que quiero compartir en relación con el catecismo. ¿Sabe usted que el catecismo habla acerca del bautismo? Y a ver si lo consigo en este instante, pastor. Lo tenía por acá listo y vamos a tratar de buscarlo para beneficio de todos los que están aquí. Y poder mirar que el bautismo no puede ser por aspersión, que es el que fue aprobado en el concilio de Ravenna en el año 1311, que es colocando agüita en la cabeza. El bautismo tiene que ser por inmersión, tal como la palabra del Señor así lo manifiesta. A ver si lo tengo y rápidamente lo compartimos, pastor. Pero antes, para mirarlo, tenemos que ir a Mateo, el capítulo 3. Mateo, el capítulo 3, donde vamos a hablar precisamente acerca del bautismo de Jesús. Y eso está, y vamos a leerlo en el versículo 16, en donde encontramos la manera como Jesús fue bautizado. Sí, es importante este versículo porque en el arte de la iglesia romana aparece Juan el Bautista con una copita Sí. y Jesús está parado en la orilla y le está echando por infusión agua en la sí. cabeza a Jesús. Pero fíjese lo que dice la Biblia. Y Jesús, después que fue bautizado, la palabra bautizado significa sumergir. Sumergir. Eso dice el catecismo. Sí. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Ajá. Y he aquí, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Subió del agua, es decir, para subir del agua tiene que haber entrado al agua. Estar dentro del agua. Claro. Así que eso está absolutamente claro. Pero no solo eso, pastor. Usted va a encontrar que también hablando de la manera, usted va a encontrar textos como Romanos el capítulo 6. Que Romanos 6 está hablando acerca de la simbología del bautismo. Sí. Para que se cumpla la simbología del bautismo es necesario que el bautismo sea por inmersión. Sí, Mire, vamos es a ver correcto. Romanos 6. Dice el Señor allí en su palabra. Muy bien. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Adelante, pastor. Ok. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él. Sí, sepultados juntamente con Él. Sepultados, sí. Para muerte por el bautismo, Correcto. a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en las de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Nosotros somos pastores y hemos bautizado muchas veces. Y entonces, cuando realizamos el bautismo, la persona la sumergimos dentro del agua. Ese sumergir dentro del agua, que de paso la palabra bautismo, como usted ya lo dijo, significa sumergir, y así es como el mismo catecismo lo dice, simboliza ahora que la persona al estar bajo el agua es símbolo de la sepultura. Esas aguas simbolizan que muere a su pasado,
que muere a su pecado. Y ahora cuando la persona sale de estar sumergido del agua, sale nuevamente del agua y respira otra vez, entonces es símbolo de resurrección. Resucita una nueva vida, comienza una nueva vida. Para que se cumpla el simbolismo de Romanos 6, tiene que cumplirse exactamente lo que acabamos de leer en Mateo 3. Y es que Jesucristo estuvo abajo del agua y sube del agua para poder ser resucitado. Usted habló algo interesante ahora del arte religioso. El arte religioso a partir del siglo XIII comienza a hablar de la agüita puesta aquí en la cabeza. Pero usted puede mirar todo el arte religioso antes de esa época y usted va a encontrar que los bautismos se realizaban por inmersión. Inclusive encontramos, he tenido la oportunidad, como usted lo ha hecho, de poder visitar Tierra Santa y visitar iglesias del siglo I. Sí. Y esas iglesias, esas ruinas de esas iglesias del siglo I tienen pilas bautismales, tanques donde corría el agua y las personas eran bautizadas en esa época. O sea, tenemos evidencia arqueológica, tenemos evidencia de la escritura, tenemos evidencia a través del arte, de que el bautismo antes del siglo XIII se realizaba todo por inmersión. Tal vez la razón por la cual decidieron abandonar la inmersión fue por conveniencia, para que la gente no se tuviera que mojar. Bueno, posiblemente, aunque quizás no conocemos todos los detalles de eso, pero posiblemente, pastor, así es. Así. Sí, ahora, tenemos que recordar también que el bautismo es la ceremonia de incorporación Sí, señor. a Cristo, a la experiencia de Cristo. Ahora, yo creo que la mayoría de la gente probablemente que está viendo este programa ha visto un bautismo por inmersión. Ajá. El pastor está parado en el tanque, el candidato está delante de él, el pastor levanta la mano y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y luego entonces le pone el pañuelo en la boca. ¿Qué es lo último que hace la persona antes de que se le ponga debajo del agua? Deja de respirar. Deja de respirar para poder entrar. ¿Qué hace mientras está debajo del agua? No respira. ¿No? ¿Y qué hace lo primero que hace cuando sale del agua? Respirar. Está repitiendo en miniatura la experiencia de Cristo. Está entrando en la experiencia de Cristo, incorporándose en Él, incorporándose como cristiano. Entonces, el simbolismo se destruye echándole un poquito de agua en la cabeza a un bebé. Lo pierde totalmente. Sí, se pierde el significado, el profundo significado del simbolismo. Okay. Ahora, la pregunta central era si es necesario ser bautizado para ser salvo. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a ese asunto de si es necesario el bautismo para la salvación? Nosotros comenzamos nuestro estudio con un texto que es el de Marcos 16:16. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Está hablando de dos cosas para ser salvo, creer y ser bautizado. Para una persona que cree, la evidencia o la manifestación de su creencia debe darse a través de la ceremonia. Voy a ejemplificarlo con el matrimonio. Yo estoy casado 24 años ya. Voy a cumplir 24 años, pero cuando estaba de novio con la que hoy es mi esposa, pues yo la amaba profundamente. ¿Cómo yo podía manifestarle a todo el mundo, a todos mis amigos, que yo amaba a esa mujer y que quería que fuera la mujer para mi vida, que quería unirme a ella toda la vida? Solo hay una manera para poder demostrar eso, es mediante una ceremonia, y esa ceremonia es el matrimonio. Y en el matrimonio, cuando estábamos en el matrimonio, quería que todo el mundo viera las fotografías, que todo el mundo supiera que yo amaba a esa mujer, queríamos hacerlo público. Así que yo evidencié mi amor hacia ella con el matrimonio. Igual sucede con el bautismo. Yo evidencio mi amor hacia Dios, que creo en Él a través de una ceremonia. Y esa ceremonia es el bautismo. Porque yo si solo creo, eso no es suficiente, pastor. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no se bautizan. Sí. Estamos hablando de los ángeles caídos. Así que esos ángeles caídos, que se llaman demonios aquí, que son los servidores de Satanás aquí, pues creen en Dios, conocen a Dios, pero ellos no tienen ningún deseo de ponerse de parte de Dios, quieren destruir. Pero el que se bautiza le está diciendo, Señor, te amo y quiero vivir contigo toda la vida. Amén. Y por eso me uno a ti a través del bautismo.
Entonces, en ese sentido, el bautismo se convierte en una ceremonia indispensable para salvación, en ese sentido. Sí. Ahora, algunos miran este texto de Marcos 16:16 Ajá, y tienen un argumento muy interesante. sí. El texto dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí. Pero luego no dice, en la segunda parte del versículo, más el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Ajá. Entonces dicen, ahí no dice que una persona se va a condenar porque no fue bautizado. Ahora, el asunto es que si la persona no cree, de todas maneras no se va a querer bautizar. No. Así que no es necesario decir de nuevo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere y no fuere bautizado será condenado, porque si no cree no se va a bautizar de todas maneras. No tenía sentido repetirlo. Sí, exacto. Repetir, ya el concepto está lo suficientemente claro Una para persona que cree se va a querer bautizar. eso. Desde luego, Eso. desde luego. Pero ahora tenemos un problemita. Sí. Hay personas que se van a salvar que no se bautizaron. Sí. Tenemos un ejemplo tremendo, el del ladrón en la cruz. No hay evidencia de que el ladrón en la cruz se haya bautizado. Sin embargo, él le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cuándo es que aplica uno la excepción de una persona que no se bautiza? Una cosa es no poder bautizarse frente a la muerte y otra cosa es no querer bautizarse. En el caso del ladrón en la cruz, él experimentaba una imposibilidad física. Él ya estaba condenado a muerte, iba a morir en esa cruz. Lo que hizo el ladrón en la cruz fue arrepentirse, aceptar a Cristo y pedirle al Señor que por favor que lo aceptara en su reino. Y el Señor Jesús le hace la promesa, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Pero quien no tiene esa imposibilidad física, debe hacerlo. Voy a ilustrarlo ahora en tiempos modernos. Como pastor he tenido que ir a muchos hospitales a orar por la gente que está a punto de morir. Siempre como pastor, cuando veo a alguien que está a punto de morir, le abro la Biblia, le hablo de aceptar a Jesús. Y después de aceptar a Jesús, le digo que acepte su palabra y el regalo que le da de la salvación. Cuando las personas dicen, sí, acepto, oro por ellos. Él está a punto de morir. No puedo ir a llevarlo a una iglesia a bautizarlo. Exacto. Él tiene esa imposibilidad física. Esa es la excepción nomás. Y entonces en ese caso, oro con él. A la hora o los días después, la persona muere. Pero ya aceptó a Cristo. Ya sus pecados fueron perdonados. Sí. Y está preparado para vivir por la eternidad. A veces la gente usa esto como una excusa para no bautizarse. Dice, pero el ladrón no fue bautizado. Entonces, lo que yo le digo a esa gente es, tú no eres ladrón ni estás en una cruz. Buena respuesta. Buena respuesta, pastor. Entonces, si la gente puede, físicamente, se debe bautizar. Así es. Si la gente está en cama de muerte, obviamente el ladrón no podían bajarlo de la cruz y bautizarlo por inmersión. No podía. Así que hay casos excepcionales donde Dios entiende que la persona tuvo la motivación, pero no fue físicamente posible. Quizás hay algo más que debamos decir en cuanto al hecho de que aquellos que no pueden bautizarse, casi todas las personas que vivieron antes de Jesús, desde Adán y Eva, pues no practicaban el bautismo. Después de Abraham se establece una ceremonia para formar parte del pueblo de Dios. Esa ceremonia se llama la circuncisión. Exacto. Y entonces los que formaban parte del pueblo de Dios eran circuncidados. Y entonces, al ser circuncidados, él y su familia y todos los varones circuncidados, pues ahora formaban parte del pueblo de Dios. Pero como eso fue dado para la nación de Israel, y la nación de Israel no cumplió su cometido y su propósito, ahora Dios prepara un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo surge de Jesucristo, con sus apóstoles y sus seguidores, se establece la iglesia cristiana. Así que para hacer una diferencia de ese pueblo anterior con ese nuevo pueblo, entonces se establece una nueva ceremonia. Y esa ceremonia pues se denomina el bautismo. Y ahí vale la pena aclarar algo, que se celebraba aún antes de que Jesús fuera bautizado. Pero el mismo Juan el Bautista dice que fue Dios quien lo envió a bautizar.
Y así que podemos ver con absoluta claridad que se establece esta ceremonia para que a partir de allí los que quieran formar parte del pueblo de Dios tengan que recibir esa ceremonia. Y aún en el Antiguo Testamento tiene uno una prefiguración de lo que sería la ceremonia del bautismo, porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10 que el pueblo de Israel fue bautizado en Moisés y en el mar. Y la experiencia de Naamán, quien se sumergió 7 veces en el río Jordán y salió libre de lepra. La lepra era símbolo del pecado. Sí. Así que aún en el Antiguo Testamento había indicaciones y profecías de que el bautismo iba a limpiar a la gente de la culpa del pecado. Ahora, en Colosenses 2 se confirma lo que acabas de decir, de que el bautismo toma el lugar de la circuncisión. Adelante, Vamos pastor. a leer eso. Se encuentra en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 11 hasta el versículo 13. Colosenses 2, 11 al 13. 11 Pastor, al 13. Si quiere leer esos versículos. Claro que sí, pastor. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Con él fuisteis sepultados en el bautismo. En él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Así Claro, que aquí dice que el bautismo es la ceremonia que toma el lugar de lo que era la circuncisión en el Antiguo Testamento. Muy bien. Yo quisiera, sin salirnos del tema, aclarar algo que puede ser curiosidad para nuestros televidentes o las personas que están viéndonos en las diferentes, en las diferentes redes sociales también. Y el tema es que el catecismo habla de que el bautismo debe ser por inmersión. Y quiero darles el párrafo, es el párrafo 12-13 del catecismo, hablando del sacramento del bautismo. Ustedes pueden consultarlo entrando a la página directamente del Vaticano, el catecismo, y dice así: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana y el pórtico de la vida en el Espíritu. Ahora, hablando del nombre del sacramento, párrafo 12-14. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar, baptizein en griego, significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar el catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él, como nueva criatura. Amén. Y están los versículos de la Biblia. Ahí está 2 Corintios 5:17, Gálatas 6:15, Romanos 6:3 al 4, Colosenses 2:12. Clarísimo. Solo para decir que el mismo catecismo habla de que bautismo es sumergir y de que es la manera como la persona acepta a Cristo y sale a una nueva vida para vivir con Cristo para siempre. Más claro imposible. Ahora nos quedan pocos minutos. Vamos a tocar un punto brevemente. Okay. Y es este. ¿Qué tiene que hacer la gente para prepararse para el bautismo? ¿O será que una persona era atea y va a una reunión y se hace un llamado al bautismo y esa persona en esa misma reunión los están bautizando? ¿O hay cierta preparación necesaria de antemano? Sí, la palabra del Señor lo muestra en lo que se denomina como la misión evangélica, cuando el Señor manda a sus discípulos a predicar. Eso está en Mateo 28. Sí. Mateo, el capítulo 28, el versículo 19 y 20. Allí encontramos esa gran comisión y qué es lo que debe suceder con una persona antes de bautizarse. Este es el ideal. Así que si lo tiene, pastor, y lo puede leer, el 28, 19. Dice, Jesús está hablando, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si usted presta atención al texto, pastor, y todos nuestros televidentes, el hecho es que primero tiene que ser discípulo. Un discípulo tiene que aprender. Seguro. Un discípulo es un aprendiz. Es un seguidor. Es un seguidor. Y el discípulo tiene que aprender antes de bautizar. Dice, hagan discípulos, hagan seguidores y entonces bautícenlos.
¿Y qué pasa después del bautismo? Síganles enseñando que hay que guardar todas esas cosas. Lo que quiero decir es que primero hay una preparación previa. Sí, Nosotros en la Iglesia Adventista damos estudios bíblicos para eso. sí, Después de esa preparación previa, cuando ya ha aprendido, es un seguidor, entonces ahora es bautizado, pero luego debe seguir aprendiendo. sí. Y después del bautismo viene una etapa de crecimiento sin parar hasta el día de su muerte, o si es que está vivo, cuando Cristo venga en gloria, hasta ese momento. Y luego por la eternidad también. Y lo interesante es que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No se puede escoger, bueno, esto me gusta, esto no me gusta. Hay que obedecer todas las cosas que Jesús mandó. La palabra del Señor es clara que el bautismo es el inicio de la vida cristiana. Es el inicio de la transformación. Cuando nosotros somos bautizados, ahora comenzamos a ver a Jesús, a aprender de Jesús. Por eso debemos ser discípulos de Amén, Jesús. amén. A aprender de Él, cómo Él hablaba, cómo Él trataba a los demás, cómo se comportaba, cómo Amén. oraba, cómo era la relación con su Padre, cómo era la relación con el Espíritu Santo, Amén. cómo era la relación en la interacción con los demás. Y cuando yo aprendo de Jesús y pongo eso en mi vida, comienzo a ser una persona diferente. Amén. La Gloria a gente me Dios. comienza a ver así. Amén. Así que esto es una bendición inmensa. Amén. Bueno, el tiempo se ha terminado prácticamente. Queremos agradecerles por habernos acompañado en este programa. Me gustaría saber, mándenos sus preguntas a tv@zoomtv.org, nuevamente tv@zoomtv.org. Haremos todo lo posible por responder sus preguntas. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga y les guarde y hasta la próxima. Clara. Sí. La hermana Juaya Clara, el deseo de toda la gente es que eran